tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias al Soul Kitchen por la cesión de este espacio para acoger lo que va a ser la primera entrega de la tercera edición ya de Encuentros por una Ciudadanía Crítica. Os recordamos que el próximo jueves se vuelve al lugar habitual, es decir, al Instituto Isabel de Castilla. Allí estaremos con el profesor de la Complutense, Xavier Arrizabalo, que nos va a hablar de la situación en Grecia. Un ciclo el de Encuentros por una Ciudadanía Crítica, que sobre todo llama a la reflexión, a hacernos pensar un poquito, un rato, y animarnos a no quedarnos quietos. Esta iniciativa es autogestionada, aunque si queréis, luego podéis contribuir a la causa. Hay una hucha ahí al final, y si queréis contribuir, pues lo podéis hacer. También podéis consumir, que hay una barra bien hermosa aquí al lado, con una buena madera, así que si queréis ir consumiendo mientras Quique Peinado en un ratito nos va a hablar de sus más recientes libros, pues también lo podéis hacer. Para abrir esta edición contamos con él, con Quique Peinado, periodista y humorista, que podéis escuchar los fines de semana en la cadena SER, en A Vivir, que son 2 días, y podéis ver, aparte de hoy aquí, evidentemente el programa Zapeando de La Sexta, que se emite a diario. Además colabora en muchas publicaciones, entre otras varias de deportes, especializadas en baloncesto, y en los últimos tiempos ha escrito 2 libros relacionados con el mundo del fútbol, de lo que nos viene a hablar hoy aquí. Futbolistas de izquierdas y a las armas, cuyos ejemplares pues también tenéis a disposición por si luego queréis adquirirlos al final de la sala. En el primero, en Futbolistas de izquierdas, se centra en el compromiso social y político que adquirieron o que han adquirido varios jugadores de fútbol. Una especie esta, la del futbolista reivindicativo, que es una rara avis en nuestros días. Fuera de reivindicar lo buenas que están unas natillas, lo suave que nos deja la cara una crema, o lo bien que nos quedan unos calzoncillos, por lo menos a ellos les quedan bastante bien. Sin embargo, aunque ahora no se estila, a lo largo del tiempo el deporte ha sido una fuente de reivindicación continua. Me acuerdo, por ejemplo, de aquellos 2 atletas negros estadounidenses en las Olimpiadas de México del 68, levantando el puño en un guante negro, envuelto en un guante negro, o como Nelson Mandela consiguió unir a todo un país que estaba separado del racismo gracias a la selección de rugby, gracias a los Springboks. ¿Qué decir del poder del fútbol? Ahora nos contará Quique Peinado muchas cosas, el deporte más mediático del planeta. Nos pondrá seguramente muchos ejemplos de su poder reivindicativo, si se sabe utilizar, desde luego. El segundo libro es A las armas, en donde se centra en la pasión que despierta un equipo de barrio obrero como es el histórico Rayo Vallecano. Por cierto, felicidades, que ayer ganó el Rayo 3-0, una victoria que le hacía mucha falta, así que felicidades también a Quique Peinado, que es un gran seguidor del Rayo. Ávila es un buen lugar para presentar este libro dedicado al equipo franjirrojo, no por sus barrios obreros, que aunque parezca mentira los hay, sino también y sobre todo por la vinculación de abulenses relacionados con el Rayo Vallecano, con el mundo del fútbol. El entrenador Félix Parteras, Felines, y los exfutbolistas Chino Zapatera y Juan Carlos Fernández Argenta han jugado en el Rayo Vallecano. Y más recientemente tenemos los casos de Carlos de la Vega y Rubén Peña. En definitiva, 2 libros que tienen que ver con el fútbol, lógicamente, pero con otros muchos aspectos de la vida y de cómo el deporte trasciende a otros ámbitos, con el gran poder para cambiar las cosas que posee, que muchos ignoran, pero otros muchos no, como es el caso de Quique Peinado, para que os pido este primer fuerte aplauso inicial. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, pues sois un montón de gente y eso está muy bien. Yo la semana pasada estuve en Barcelona el sábado y había muchísima gente también, pero claro, estaba con Jordi Évole y con David Fernández, que queda que no, con respeto. Es mejor compañía que tú, aunque todo el mismo aquí en Ávila lo estás petando y yo no tengo idea. Puede estar pasando y yo no me entero. Bueno, como yo tengo una trayectoria un poco peculiar y bueno, digamos que la mayoría de la gente me conoce por un poco hacer el tonto en la tele, pero llevo muchos años de periodista y bueno, igual por el barrio en el que he nacido y por mi background, pues estoy posicionado políticamente y además no tengo ningún problema en decirlo. Bueno, como tengo esta trayectoria tan peculiar, mucha gente le parece raro o no termina de entender lo de que yo escriba estos libros. Futbolista de izquierda lo escribí antes de la tele. Es un libro que en su momento se vendió muy bien cuando salió hace
2 años y pico se vendió súper bien para lo que es, pero bueno, que a raíz de salir en la tele se está vendiendo muchísimo más, aunque sigue siendo el mismo libro y sigue tratando la misma temática bastante marciana. Este otro, en el que cuento un poco, a las armas cuento un poco mi vida, o algunos aspectos de mi vida, lo que tiene en relación, digamos, utilizando como vehículo mi afición por el Rayo Vallecano, pues ya ha salido en época de televisión y también se está vendiendo muy bien. Pero bueno, que un poco, a pesar de mi trayectoria en el espectáculo, yo fundamentalmente soy periodista. Fundamentalmente lo que me gusta hacer es escribir libros como estos, pero pagan bastante menos que en televisión. Entonces, y cuesta mucho más trabajo. Entonces digamos que, a lo mejor por vagaría y por amor al dinero, quizá un poco, me he dedicado más a lo de la tele. Me gusta el espíritu de estas jornadas que tenéis aquí en Ávila, porque el concepto de ciudadanía crítica me parece que es clave. Y me parece que ejercer como ciudadanía crítica se tiene que hacer en todos los ámbitos. Lo tenemos que hacer aquí, lo tenemos que hacer tomando un café, lo tenemos que hacer cuando vamos al fútbol, lo tenemos que hacer en el trabajo. Tenemos que ser necesariamente críticos, sobre todo en una sociedad que especialmente en los últimos 10-15 años, ha decidido que los ciudadanos somos lo último en vez de ser lo primero. Yo creo, y lo he creído siempre, que en todos los ámbitos de la vida se puede reivindicar y se puede ser crítico y se puede jugar a la contra, y en el fútbol es uno de ellos. El fútbol tiene un poder mediático inabarcable, sobre todo en España, es pues quizá la cosa más popular que hay. Sirve a determinadas élites de poder para utilizar el fútbol en su beneficio. Todos vemos en los campos esos palcos llenos de políticos y de empresarios que evidentemente no van ahí solo por afición, sino que van porque utilizan el fútbol para su beneficio, y los ciudadanos tenemos el derecho, igual que lo tiene todo el mundo, de utilizar el fútbol como cualquier otro vehículo de las cosas, entiendo, para reivindicar en lo que queremos. Futbolistas de izquierdas, hablo a lo largo de la historia, los futbolistas que son contados, que se han significado políticamente de una manera abierta y clara por la izquierda y que bueno, que yo creo que han hecho mucho bien, y el mucho bien que se ha hecho no se lo han hecho a ellos, porque en un mundo como el fútbol significarse no suele ser positivo para uno. Hay veces que no es negativo, pero nunca es positivo, ¿no? Hay veces que te quedas como estás o pierdes, pero bueno, la gente cuando tiene conciencia supongo que lo tiene que expresar. Y en A las Armas hablo un poco de mi visión del Rayo, que yo creo que es mayoritaria entre la gente de Vallecas, como un objeto de difusión de lo que es Vallecas. Vallecas, para los que no lo conozcáis, pues es un barrio de Madrid, el gran barrio obrero de Madrid, quizá el barrio obrero más grande de España, hay quien dice que es el barrio obrero más grande de Europa, que por tradición, igual tradición de mi familia, muchísimas familias, pues somos gente de izquierdas, con una historia de muchos años atrás que nos condiciona y que nos ha hecho el gran barrio de izquierdas de Madrid. Bueno, ahora que tenemos una alcaldesa, bueno, que por fin hemos conseguido tener una alcaldesa de izquierdas. Vallecas se divide entre Pueblo Vallecas y Puente Vallecas. Bueno, pues esos dos barrios fueron dos de los tres barrios que más votaron en Madrid a Manuela Carmena, y en general siempre ha sido un barrio en el que siempre ha ganado la izquierda. En el Puente Vallecas siempre ha ganado la izquierda, nunca ha ganado el Partido Popular, y en el Pueblo Vallecas, que es donde yo soy, un año ganó el Partido Popular, pero solo ha pasado un año. Son cosas que pasan. Ayer jugó el Rayo, decía él, perdimos, o sea, ganamos 3-0, pero bueno, en el Rayo estamos perdiendo la capacidad de reivindicar. Hay una campaña que es de la Liga y que yo creo que nuestro presidente y nuestra directiva saludan con cariño, que está impidiendo cualquier mínima reivindicación en el campo. Si tú al campo del Rayo entras con una camiseta que pone Bucaneros o con una bufanda que pone Bucaneros, te la quitan, y si te empeñas en entrar con ella no puedes entrar al campo. Es un derecho de admisión que no lo hay ni en los bares. O sea, es un derecho de admisión súper rígido en eso, ¿no? Cualquier pancarta que lleves que puede llevar un mensaje, incluso que no pueda llevar un mensaje, porque han retirado pancartas de peñas que no llevan ningún mensaje, solo el nombre de la peña, están siendo retiradas. Es un proceso que se está llevando a cabo poco a poco, que bueno, en la mayoría de los campos no hay ningún problema porque no hay nadie que quiera reivindicar, pero en Vallecas, como entre otras cosas vamos a eso, pues sí está siendo un problema, está siendo un enfrentamiento con la afición. Es una fase más
buscar un lugar más en el que intentar que la gente no ejerza como ciudadanía crítica. En el fútbol no se había hecho nunca, pero ahora, por una razón que se me escapa, bueno, no se me escapa, sé por qué lo hacen, pero que no, me parece tan marciano que esté ocurriendo, pues eso, está pasando, ¿no? Supongo que en otros campos de España estará pasando algo parecido, no tan heavy, porque bueno, nuestra afición y especialmente los bucaneros tienen una tradición de enfrentamiento con el gobierno local y con la que ahora es la presidenta de la comunidad, cuando era delegada del gobierno, que han hecho que estemos especialmente en el ojo del huracán de las fuerzas de orden público. Pero bueno, supongo que es una cosa que está intentando generalizarse en el fútbol. Creo, y os lo he dicho al principio, creo que tenemos que ejercer como ciudadanía crítica en todas partes. Tenemos que ejercer como ciudadanía crítica nuestro trabajo, especialmente la gente que trabaja en el sector público. Me parece que tienen que ser críticos, que tienen que apoyar y que los que estamos fuera tenemos que ver con buenos ojos cuando la gente que trabaja en el sector público protesta, porque aunque yo he trabajado un año en Radio Nacional y sé lo que es a veces determinado sindicalismo, cuando se lleva de una manera, bueno, yo he visto cosas en Radio Nacional que no puedo creer, no tengo casi ninguna buena palabra para los sindicatos en Radio Nacional, pero de base, a lo mejor es conciencia de clase o como lo queramos llamar, creo que todos nos tenemos que posicionar con el que protesta, porque normalmente no protesta para sí. Las protestas ahora mismo en el metro de Madrid, el otro día hubo una huelga, están reclamando más gente. Ha habido muchas protestas, hubo una huelga en Madrid de las limpiezas porque la anterior alcaldesa firmó un contrato con una empresa privada, privatizó la limpieza en Madrid, hizo un contrato tan absolutamente leonino y tan absolutamente favorable a la empresa que la ciudad se caía de mierda, se nos comía la mierda. De hecho, se nos sigue comiendo la mierda, pero bueno, esta nueva alcaldesa ha conseguido parar un par de entes y ha contratado nuevos barrenderos y la ciudad poco a poco va estando un poco más limpia. Pero cuando la gente protesta, cuando vemos que alguien está protestando, que nos causa un perjuicio a todos, evidentemente una huelga de basuras en una ciudad como Madrid, pues es muy grave, había ratas por la calle y se veía mucha basura, pero creo que tenemos que estar del lado de la gente que protesta porque normalmente no lo hacen normalmente lo hacen porque, sobre todo cuando es un sector público, porque es un bien común. Y el fútbol debería ser un sitio en el que deberíamos ejercer nuestro derecho a hablar y a reivindicarnos. Y como es un lugar que tiene un altavoz muy grande y que mucha gente lo ve, pues sirve para dar voz a la gente que normalmente no podríamos tener una voz y que se nos escuchara. Pero ahora sí, porque tengo televisión, lo que dure, o porque tengo una trayectoria detrás, lo que dure. El día de mañana puedo estar trabajando en una mercería y se me dejará de escuchar y nadie vendrá a estas charlas, seguro. Pero todos tenemos derecho a que se nos oiga. Y el fútbol es una buena manera de que se nos oiga. Entiendo que no ven la gente que no le gusta el fútbol, vaya al fútbol, pero si te gusta el fútbol, intenta pensarlo como otra manera en la que ejercer como ciudadanía crítica. Vivimos un proceso de evolución en eso muy grande, que nosotros en Vallecas lo estamos viviendo mucho porque lo estamos viviendo muy cerca, pero pasará en todas partes. Me gustaría que, igual que os digo, que cuando alguien protesta y nos causa un perjuicio, intentemos estar del lado de la gente que protesta, simplemente moralmente, cuando la gente protesta en el fútbol, intentemos también estar del lado de la gente que protesta en el fútbol. Vallecas es un barrio muy golpeado, como cualquier barrio obrero de cualquier sitio, ¿no? Evidentemente la crisis en Vallecas golpeó muchísimo más fuerte, golpeó en otros barrios, como en Norte. En Vallecas hemos vivido, sobre todo, el problema de los desahucios ha sido muy grave y ha tocado a mucha gente que hace no tanto eran nuestros vecinos, y eran como nosotros, ¿no? Y se veían sin casa o se han visto en situaciones muy penosas y bueno, la gente del Rayo sacó la cara por los desahuciados, ¿no? Protestó no solo por esa mujer en concreto, famosa, ¿no? Que el Rayo le ha pagado el piso, sino que la afición ha estado protestando por eso, ¿no? Y ahora no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder hacerlo de ninguna manera, no nos van a dejar sacar una pancarta. Si hay un desahucio de una persona, no lo vais a saber porque no lo vais a ver en el fútbol, porque la gente de Vallecas tampoco tenemos grandes canales de expresión, igual que no lo tenemos casi ninguno, ¿no? en la sociedad. Y también me gustaría, muchas veces se ve el fútbol con un prejuicio desde la izquierda, es un prejuicio histórico, cada vez por suerte menos, pero hay un prejuicio histórico con el fútbol, con el deporte, con esa cosa tan antigua del opio del pueblo, con esa cosa tan antigua de que son millonarios, con esa cosa. Si cada cosa que es el opio del pueblo y que los que la ejercen y nos llegan son millonarios, no nos gustara y la tiráramos por tierra, no nos gustaría casi nada.
No nos gustaría la música, no nos gustaría la literatura, no nos gustaría casi nada. Un futbolista tiene tanto derecho a ganar mucho dinero como un actor, o como tanto derecho o tan poco derecho. No sé si tiene mucho o poco, pero tienen tanto derecho como un escritor, como un actor, como un cantante, como lo que sea. No nos deja de gustar la literatura, no nos deja de gustar el cine, no nos deja de gustar la música porque hay gente que gane mucho dinero. El fútbol profesional es igual, tiene mucha mierda que muchos intentamos denunciar durante mucho tiempo, se está convirtiendo en un mundo cada vez más mercantilizado y que es menos deporte, se está convirtiendo en un mundo cada vez más profesionalizado para bien y para mal, hay cosas que son para bien, pero también hay cosas que son para mal, y están intentando que no sea una forma de expresión de la gente. Yo siempre pido a la gente que es de izquierda que piense en el fútbol como piense en cualquier otra actividad cultural, aunque no la consideren cultura, pero que la piensen como una parte de la industria cultural, y que piensen que a los que nos gusta el fútbol, los que somos unos tarados y unos imbéciles que estamos alienados todo el día, porque estamos tan alienados como el que se lee todos los libros de Murakami, exactamente igual de alienados, exactamente lo mismo. Yo no tengo mucho más que contaros, porque tampoco tengo mucho más discurso, la verdad. Pero sí os pediría, que creo que es la manera en la que esto funciona bien, que hagáis preguntas. Que a raíz de las preguntas que me hagáis, que me podéis hacer cualquier pregunta, no solo las sino las preguntas que queráis. Yo creo que es la manera en la que estas cosas funcionan. Sois un montón y os pediría que participarais, que es la mejor manera. Nada, cuando queráis, y si queréis, pues la primera pregunta se la lanzo yo a Quique Peinado y después pues vais interviniendo. En la portada hay un futbolista que me llamaba a mí mucho la atención de pequeño, que lanzaba los penaltis de tacón, algunos de ellos, no todos, y que tenía también un aspecto físico muy llamativo, muy peculiar, ¿no? Es Sócrates, un jugador de la selección brasileña que además de ser un grandísimo jugador de fútbol, pues se significó bastante, ¿no? en el tema político. Me gustaría que nos contaras un par de pinceladas de Sócrates y por qué habéis elegido al futbolista brasileño como la portada de este libro. Bueno, Sócrates es la figura futbolística que yo más admiro nunca. Era un jugador, sobre todo desarrolló su carrera a finales de los 70 y los 80, un jugador brasileño. Era médico de carrera y bueno, un filósofo del nivel de cualquier filósofo que podáis pensar moderno. Me parece que la calidad de su pensamiento es tan buena como la de muchos escritores y filósofos del siglo XX. Él decía una frase sobre el fútbol que está aquí destacada, que está muy bien, que dice que el fútbol se da el lujo de permitir ganar al peor y que por lo tanto no hay nada más marxista que el fútbol. Y también decía muchas reflexiones al respecto de eso, que también decía que el fútbol es uno de las pocas profesiones, que también se dan los artistas, en la que los trabajadores tienen más poder que sus jefes. Y es verdad. Los futbolistas si paran se cargan el fútbol. Y los futbolistas tienen más poder que sus jefes. El futbolista puede decidir, peleándolo para mal, cargarse al entrenador, cargarse al club, pueden hacer lo que quieran. Podemos darle la visión negativa, podemos darle la visión positiva. Es verdad que hay pocas cosas en la base, digamos, en el centro hay pocas cosas más marxistas y en las que los trabajadores tengan más poder que el fútbol profesional. Sócrates era un pensador de mucha calidad y él jugó en un equipo, el Corinthians, a principios de los 80, que cuando Brasil pasaba, digamos, un intento de transición de una dictadura militar a una pretendida democracia, que bueno, era muy relativa, el club pasó a ser una especie de comuna en la que desde los jugadores hasta el último trabajador elegían por votación todo lo que se hacía en el club. Ese club salía en tiempos de dictadura con emblema, con la camiseta pidiendo democracia o pidiendo lo que llamaban las elecciones directas, que eran elecciones, digamos, que lo más parecido, intentar tener unas elecciones lo más parecido a unas elecciones democráticas, y ese equipo hizo mucho, algo tan importante como llevar la democracia a un país tan grande como Brasil. Yo pensé que era una historia que estaba más o menos contada, que todo el mundo la sabía. Me sorprendió que del libro muchísima gente no la sabía. Sócrates era un jugador súper popular, o sea, todo el mundo en los 80 en España sabía quién era Sócrates. México 86 jugó contra España, pero no se conocía la historia de Sócrates desde ese punto de vista. Incluso en México 86 llevó cintas en la cabeza contra apartheid y con mensajes políticos, y como que no llamó la atención, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, es decir, joder, si los que escribimos de deporte no hemos contado esa historia las suficientes veces como para que la gente la conozca, que estamos contando.
también los que escribimos de fútbol tenemos parte de la culpa de que no se conozcan, ¿no?, determinados aspectos del fútbol y de los futbolistas. Y Sócrates es un ejemplo de ello, porque creo que si la gente lo conociera, lo admiraría como admira a un escritor o a un cantante. De hecho, él, bueno, era un pensador, era un escritor, era un cantante, luego aplicó muchísimas teorías relacionadas con el fútbol para tratar con enfermos mentales, y avanzó bastante. Y bueno, luego él tenía otra vida en la que era alcohólico y tenía muchos problemas con el alcohol y acabó muriendo de cirrosis. Estoy quedando sin voz. En el proceso en el que yo lo quise entrevistar, para haceros la idea, yo no tengo un ídolo en la vida, pero si tuviera uno sería Sócrates. Yo le mandé un email, le dije que lo quería entrevistar, él me dijo que sí. Yo aparté el libro durante 2 años porque me cansé de escribirlo, y cuando intenté retomar esa entrevista con él, enfermó y murió. Entonces yo nunca pude entrevistar a Sócrates, pues hubiera sido una gran ilusión de mi vida, y por eso, entre otras cosas, quise que fuera. Dejamos a Quique que se recupere un momento, y si tenéis alguna pregunta sobre alguno de los 2 libros o algún aspecto del deporte y del fútbol relacionado con la política o con algún otro ámbito de la vida, pues adelante. Por allí va la primera ya. Rodrigo. Quique, Alex, como rayista y periodista que soy, lo que vi ayer en el estadio fue un poco de división, ¿no?, ya entre la gente que apoya a estas personas, estos bucaneros, y la gente que no los apoya, que ya parece que si no apoyas esa huelga de animación, apoyas a la familia presa, ¿no? Entonces yo quería, que si podías profundizar un poco en el tema de bucaneros, y si tú también has sentido esa división que se está empezando a crear en el seno de los rayistas. Sí, yo creo que Bucaneros se equivoca en una cosa, o nosotros o contra nosotros, y en el que no piensan que la gente está viendo fútbol. Llega un momento en el que, si el equipo va 0-0 y estás atacando, que tú grites que el presidente se vaya, llega un momento que a una determinada gente le molesta de oye, estamos al fútbol, vale ya de lo vuestro, hemos venido a ver al equipo. Entiendo que eso está pasando, entiendo que mucha gente se está cansando, y en parte tienen razón. Bucaneros, como todos los grupos que se posicionan muy a la izquierda, yo creo que equivocan a veces la estrategia. Que es ese o conmigo contra mí, o todo o nada, o todo está bien o todo está mal, que es un poco la cuestión esta de la segunda camiseta. La segunda camiseta del Rayo, no sé si lo sabéis, lleva la franja de muchos colores, y apoyan a diferentes colectivos sociales, y el Rayo da un dinero de esas camisetas a esos colectivos. A Bucaneros le pareció mal esa camiseta porque decían que es una hipocresía muy grande tener esa camiseta cuando tú luego, si es una camiseta, una de las partes con la violencia de género, cuando a mí no me dejan meter una pancarta contra la violencia de género. Tienen razón, es una hipocresía muy grande, pero eso no significa que la camiseta esté mal, significa que es un hipócrita el que la hace, pero la camiseta está bien. No hay que cargar contra la camiseta y decir que todo está mal. Yo en eso no estoy de acuerdo. Creo que está ocurriendo eso, y cuanto más prolonguen la huelga de animación, cuanto más se encierre en esa actitud, va a ser peor. Pero también creo que no es una cuestión de fondo, no es una cuestión de que la gente crea que Bucaneros no tiene razón. Yo creo que creen que lo están expresando de una manera que no es la correcta, y aunque yo apoyo lo que hacen, creo que en parte también esa gente tiene su parte de razón. A la audiencia. A la audiencia. Las televisiones se mueven por audiencia. ¿Tú en qué trabajas? Perdón. Soy periodista. Eres periodista. Y tu empresa Sí. querrá vender más periódicos, tener más oyentes, tener más audiencia. Seguro. Las empresas periodísticas, y es algo que tenemos que empezar a asumir, son empresas. Y como está cada vez más... el mercado cada vez está en menos manos, cada vez serán empresas más grandes, y como empresas más grandes tienen unos objetivos comerciales. Esos objetivos comerciales son irrenunciables, y si las cadenas se posicionan en un sitio o en otro, no es por una cuestión política, es por una cuestión de mercado. Pablo Iglesias, cada vez que salía en televisión, la reventaba, que era hacer datos de audiencia increíbles. En un momento dado fue, de cierta manera, una moda. Ese globo se ha ido deshinchando.
entiendo que por errores propios y porque vivimos en esta especie de sociedad de consumo extraña en la que las cosas se nos pasan muy rápido, y también creo que Podemos y Pablo Iglesias jugó a eso, jugó a entrar en ese juego para llegar a mucha gente, bien hecho por otra parte, porque es la única manera de que determinada izquierda llegue a mucha gente y pueda conquistar espacios de poder más grandes, que al final es para los que están. Pero no es una cuestión política, creo, estoy dando mi opinión, no lo sé. No es una cuestión política que ahora Albert Rivera de repente quiera que gane Albert Rivera. Quieren que gane Albert Rivera, igual que querrán que gane Pablo Iglesias, si les va a venir bien como empresa. Creo que Pablo Iglesias tiene muy buena relación con determinados magnates de la prensa y que esos querrán que ganen y otros querrán que ganen otros. Pero es una cuestión únicamente empresarial. Estoy absolutamente convencido de que no hay ningún contenido ideológico, y es más, la gente que trabaja en La Sexta tiene unas ideas y tiene unos posicionamientos que son claros. En el caso de Antonio García Ferrera es el tema. No sale menos ahora que Pablo Iglesias. Es que le interesa menos a la gente y le interesa más a Albert Rivera. Es lo que toca ahora. La suerte que tiene Albert Rivera es que tiene un timing muy bueno, que viene a las elecciones el 20 de diciembre y lo va a reventar. Si el timing de Pablo Iglesias hubiera sido mejor, a lo mejor tendría 55 escaños y va a tener 25. Pero creo que las empresas periodísticas, como son muy grandes, fundamentalmente lo que tienen es un interés empresarial. Lícito o no lícito, eso ya lo valoraréis cada uno, y en qué manera se hace y cómo se consigue, y todo eso ya es opinión personal, pero que al final es una empresa igual que el que trabaja en McDonald's. Pues McDonald's quiere vender hamburguesas, una empresa periodística que quiere audiencia, especialmente la televisión, que la televisión es más un medio de entretenimiento que de información. Lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo. Yo trabajo en un programa de entretenimiento. Entretenimiento es entretenimiento. La parte que es la información o la opinión o lo que quieran. Fundamentalmente son medios de entretenimiento. Muchas veces le damos un poder a la televisión, que es lógico, porque lleva mucha gente, y pues, garantizo que yo lo he vivido en primera persona, como yo tengo 36 años, pero que con 34 empecé a hacer televisión y mi vida cambió radicalmente. Por la calle, de ofertas, cosas que te llegan, cosas que te pasan, que te cambian mucho. Le damos un poder a la televisión que es el que tiene, es verdad, tiene poder, pero fundamentalmente es una factoría de entretenimiento y son empresas que facturan entretenimiento para ganar dinero. Punto. Y que además es de izquierdas, tiene la sensación de que en el mundo del fútbol o en el mundo de los futbolistas muchas veces todo eso se limita por una cuestión de miedos, ¿no? Y de que obviamente la gente que viene desde abajo en algún momento también tendrá que darse cuenta de dónde viene, ¿no? Hay pocos ejemplos de eso, tú cuentas algunos en el libro, ¿no? Pero a mí sí me gustaría que tocases algunos, ¿no? Recientemente hemos oído, por ejemplo, al entrenador del Sporting de Gijón, alguien que viene de la clase obrera, no olvidar de dónde viene y en algún momento aprovechar un resquicio dando una rueda de prensa, hablando de un partido de fútbol para acordarse de alguna lucha obrera de su Eso, te voy a decir, muchísima gente, futbolistas y no futbolistas, deportistas, no lo dicen porque nadie les pregunta. No te pueden decir, valórame el partido, y puedes decir, soy del Partido Comunista. No tendría ninguna lógica. Si me estás preguntando por la valoración del partido, te tengo que responder la valoración del partido. Porque estoy seguro, no sé de qué pregunta le hicieron a Abelardo, pero que tuvo que ser algo que se salía un poco del fútbol. El otro día había una entrevista a Juan Mata que decía, hay muchos futbolistas interesantes, pero nadie les pregunta. Tiene toda la razón. Juan Mata, que al margen de ser asturiano y como todos los asturianos tiene cierta relación con la minería y él ha ido a visitar algún pozo, conozco sus opiniones políticas, y no por dónde pueden ir, y daba en el clavo, es decir, lo que le interesa a la prensa de los futbolistas parece ser que no es su posicionamiento. Y un futbolista no puede ir por la vida, no sé, o sea, no sale el tema. Nosotros cuando hablamos diariamente, si estás hablando de jerseys, no conversación te lleva a algún sitio, o no sale a expresar tus opiniones políticas si estás hablando de moda. El caso de los futbolistas en parte es un poco así. Futbolistas que se hayan pronunciado o han sido porque han sido muy valientes o porque alguien les ha preguntado. Si se les preguntara más, tendríamos más casos, estoy seguro, de un lado y de otro, seguro. Al final, decía Ricky Rubio hace poco, le preguntaban por qué en Estados Unidos los jugadores de la NBA se posicionan tanto políticamente, últimamente sobre todo.
Y él decía que porque en Estados Unidos, si tú te posicionas políticamente, el que es contrario a tus opiniones no te va a pitar en el campo nunca. Entiende que son tus opiniones y luego en el campo es de otra manera. Aquí, si tú te posicionas políticamente, te juegas, que te piten en muchos campos, que haya equipos que no te quieren contratar. A la NBA nadie se le ocurriría decir que no quiere contratar a LeBron James o al más malo de la NBA porque haya expresado una determinada opinión política. Y ciertas opiniones políticas expresadas por jugadores de NBA tienen más riesgo, digamos riesgo, que una opinión política expresada por un futbolista. Cuando LeBron James habla hace poco de que es necesario mayor control de armas en Estados Unidos y que ya está bien de lo que está pasando, se enfrenta al lobby armamentístico que posiblemente tenga intereses en muchas franquicias de la NBA, se enfrenta a una gran parte de la sociedad que está a favor de que no haya control de armas, se enfrenta a la propia Constitución de los Estados Unidos que promueve esa libertad total, entre otras cosas, para tener un arma en tu casa, se enfrenta a muchas cosas. Aquí, que saliera un futbolista diciendo yo apoyo a Zapatero, tendría muchísimo menos riesgo, no salió ni uno. No salió ni uno hablando del 15M. Estoy absolutamente convencido de que nadie le preguntó por el 15M. Los jugadores tienen que tener opinión, los jugadores no son gente que bajan de un platillo volante, juegan al fútbol y se vuelven a ir. Son gente que puede que hoy lleven una vida privilegiada y vivan en un barrio determinado, pero vienen de un barrio, tienen amigos, tienen sobrinos, tienen primos, tienen hermanos. Eso no es cuestión de que eso. La gente no se olvida de su origen. Habrá algunos que sí, pero la gente no se olvida. A cierta escala, yo conozco gente en televisión que gana mucho dinero y evidentemente está preocupada de que a su hermano le han echado de la empresa, porque a su hermano le han echado de la empresa. Los futbolistas no son gente. Sí que el fútbol profesional trata de meterlos en una burbuja en la que no cuenten nada más que no sea estrictamente fútbol. Quieren vender fútbol porque los patrocinadores quieren vender fútbol, porque lo que interesa es el fútbol y de ellos interesa que sean héroes que juegan al fútbol, que son ejemplo para los niños y que no hacen nada más. Y voy a contar una anécdota. Hace muchos años un amigo mío tenía una página web. Entonces hicieron una especie de encuentro de páginas, de unas poquitas páginas web con dos jugadores del Real Madrid. Uno era Xabi Alonso y otro era Cristiano Ronaldo. Era de un sponsor del Real Madrid. Y entonces te pedían las preguntas que tenían que hacer, 10 preguntas, y ellos te dejaban hacer 2 de las que tú decías. Todo el mundo hizo las preguntas, a mí de esas 10, todas eran unas 2 tonterías las que me habían dejado, y hice una que me habían tachado. Que no recuerdo ni cuál era. Pero era algo así como, yo le preguntaba a Cristiano Ronaldo, no me acuerdo qué era, pero algo relacionado con su carácter. Si creía que su carácter le perjudicaba en determinados momentos, o si creía que la visión que tiene la gente de él estaba deformada por la manera en la que él se expresa, o algo así. Entonces, Cristiano se paró un segundo y me dijo, pues nunca lo he pensado. Y el momento que dijo nunca lo he pensado, yo sentí por detrás carreras de gente loca, como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué le ha preguntado? No me ha preguntado nada, que se saliera nada. Simplemente una cosa que evidentemente ellos no me habían dado permiso para hacer, nunca más me volvieron a invitar. Y yo sentía a la gente hablando detrás, de los sponsors hablando, Dios mío, ¿qué ha pasado? No sé qué. Y Cristiano simplemente dijo, nunca lo había pensado, pero puede ser que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y dijo de Mourinho y esto, la respuesta normal. El nivel de control que quieren ejercer sobre los deportistas es tal que solo quieren que den una dimensión. Entonces eso también les perjudica a ellos a la hora de si quisieran expresarse o no. ¿Cuál es la cuestión? Que como al final no vas a ganar nada, lo único que vas a ganar es tu conciencia, porque no vas a ganar nada, porque te va a perjudicar profesionalmente, porque te va a perjudicar personalmente. Porque a un jugador de la ideología contraria le van a gritar muchas cosas y va a estar tu mujer y tu hijo en la grada viéndolo. Y hombre, ya te las gritan todos los días, pero que te machaquen partido después de partido, hostia, no debe ser fácil, te va a perjudicar a ti. Va a perjudicar en el día a día de la calle. Posiblemente haya gente en la calle que te diga cosas. La mayoría de los futbolistas pasan. ¿Que no deberían pasar? No deberían pasar. Que a veces tendrían que darse cuenta del poder que tienen y ejercerlo. Y darse cuenta de que hacen un bien mayor. Y que el bien que harían sería tan grande que, joder, que aunque se les coste un sacrificio personal estaría bien, deberían. Pero yo no se lo exijo. ¿Vosotros creéis sinceramente que no hay ni un solo jugador gay en la Liga Española? Es absolutamente imposible. Llevo 30 años viendo fútbol sé de jugadores que son gays. Ningún jugador en España, que está superadísimo
el tema de la homosexualidad y es un país avanzado, ni un solo jugador gay sale a decirlo. ¿Por qué? Porque se la va a cargar. Porque van a ir a todos los campos, le van a llamar maricón, porque le van a ver su familia, porque va a sufrir su madre, porque va a sufrir su abuela. Evidentemente, los jugadores que son gays debían salir y decirlo, porque el bien que le van a hacer a muchos chavales de 15 años que viven en un pueblo y están en la puta mierda por ser gay, le van a hacer un favor increíble. Pero no lo dicen. Por poneros un ejemplo. Yo hacía baloncesto. El baloncesto femenino es Vox Populi, y no es menos Vox Populi, pero también en el baloncesto femenino muchas jugadoras que son homosexuales, jugadoras que son parejas en el mismo equipo. Yo quise que una sola jugadora me concediera una entrevista hablando de lo que es ser homosexual. No conseguí ni una. En un mundo en el que está tan absolutamente asumido que todos lo sabemos, ni una sola quiso. Es que mi abuela, es que piensa, es que no sé qué. Hostias, evidentemente les podemos exigir un paso, pero también tenemos que tratar que cuando eso pase sea todo más normal y se normalice. También creo que determinadas cosas, cuando sobre todo la homosexualidad, cuando se ve el primero, meterán 50 detrás y se acabará el problema. Pero bueno, eso es otro tema. Los jugadores que a lo largo de la historia han dado un paso adelante y han expresado su ideología de determinadas formas, en la mayoría de los casos del libro, sobre todo en los 70, una época muy convulsa, donde mucha gente se veía con mucha más normalidad expresar su ideología, aunque representara un riesgo a veces también mucho más grande. De todos los casos que hay en este libro, ni un solo jugador ha salido beneficiado. Ni uno solo. Puedes decir que algunos pues, han ganado el cariño de determinada gente y que... Papá. Ya acabo, hijo. Ni un solo caso ha salido beneficiados en su carrera. Ni uno solo. Podrán haber sido más queridos por parte de su afición, pero... Caso, por ejemplo, Cristiano Lucarelli, un jugador de Livorno, que es una ciudad con mucha tradición izquierdista en Italia, que yo visité. La grada más comunista de toda Italia es la del Livorno. Bueno, él, una historia de amor muy bonita con Livorno, y él públicamente se expresó, ¿no? Hizo una serie de cosas, creó una cooperativa en la ciudad para que trabajara la gente del puerto, ha creado algunos negocios para que trabajara la gente de la ciudad y tal. Lucarelli, en el partido de la selección sub-21, en el Internacional sub-21, uno de los mejores delanteros de Italia, si no el mejor en algunos momentos, sacó una camiseta de los ultras del Livorno, que llevó una fija de Elche, y la enseñó cuando metió el gol, se la enseñó a los ultras del Livorno porque jugaba en Livorno. Lucarelli fue 6 veces internacional absoluto, 6. Por su carrera, mínimo tenía que haber sido 50 veces internacional absoluto, mínimo. Fue máximo goleador de Italia, uno de los delanteros más prometedores de Europa, además un delantero muy efectivo, muy goleador. Italia ha tenido momentos muy bajos. Lucarelli tenía que haber sido internacional 50 veces. Yo le pregunté, ¿tú crees que fue por esto? Y dice, no lo sé, pero no puedo creer lo contrario. Estamos hablando de un jugador de fútbol para el que lo máximo es estar en la selección de su país, la posibilidad de jugar mundiales y Eurocopas, y él, por posicionarse, posiblemente, no es seguro, pero posiblemente, renunció a eso. Porque no se trata tanto de que su posición política le llevara a que renunciaran a él, sino porque el que se posiciona le cuelgan la etiqueta de conflictivo, rebelde, poco entrenable, contestón, y eso ya deja de estar bien visto en el fútbol. Pues claro, cuando pedimos a los jugadores que se posicionen, que arriesguen, que sí que creo que hay algunos que están en un estatus tan arriba que no les pasaría nada, pero que cuando se lo pedimos también tenemos que darnos cuenta de que les pedimos que hagan un sacrificio personal grande, a su nivel. Evidentemente, yo intento hablar siempre al nivel de la persona media. Obviamente hay otra gente que se juega muchísimo más y se parte todos los días la cara por defender cosas. Yo a los futbolistas que no se lo pido más que a los oficinistas. Tenemos que dar cuenta de que ellos también tienen un coste personal. Aún así, habiendo dicho todo lo que os he dicho, creo que los futbolistas se deberían posicionar más y que se debería normalizar la gente opinando políticamente de las cosas, los futbolistas incluidos. Al hilo de lo que estás contando, mi problema con esa argumentativa es que un futbolista es futbolista y es famoso. ¿Por qué es futbolista? Porque sabe pegar bien patadas a un balón. En cierto modo, su opinión política o su opinión biológica o su opinión física me importa menos que la que me puede importar la de un experto en ese área. Entonces, quizá no estamos abusando de héroes que hemos creado, no estamos cogiendo a personajes de Sálvame
para que opinen sobre lo que les apetezca. ¿Tú me conocías hace 5 años? No, absolutamente nada. De hecho, no te conozco hasta hoy, o sea que... Sí, sí. Me voy a mi casa. Sí. Mucha gente de aquí no sabía quién era yo hace 5 años. Seguro, la mayoría, si no todos. Si yo hace 5 años vengo aquí a dar una charla, a contaros este libro, no vienen ni 5 personas. Tenemos que ser lo suficientemente listos, desde la izquierda, para jugar un poco ese juego. Creo que evidentemente la opinión política de un futbolista tiene el mismo valor que la opinión política de esta mesa. La misma. Pero la va a escuchar mucha gente. Y si la escucha mucha gente, está bien. No es lo ideal. Lo ideal sería que llegara mañana Gramsci, reviviera, se sentara en el Bernabéu y 100.000 personas se sentaran para escucharle hablar. No va a ocurrir. Entonces, como los futbolistas son quizá las personas más populares que existen en España, los que per se son más populares por su trabajo, si se expresan, es bueno. El valor que le quieras dar, es una cuestión tuya. Pero un niño de 14 años, si oye a un futbolista hablar del 15M, ¿quién te dice a ti que mañana no se vaya a una plaza a ver qué es aquello? ¿Y quién te dice a ti que pasado mañana no es un activista? El riesgo de eso, perdona que interrumpa, es echar a un gesto que es un personaje muy popular a una defensa furibunda de la pena de muerte a las almas, o las armas, Y convenza a millones de adolescentes de que eso es bueno. Entonces, si abrimos eso, lo abrimos para un lado, lo abrimos para otro. Pero es que no hay que abrirlo, está ahí. No es una cuestión de que tú tengas que abrir ni que yo tenga que abrir, es que está ahí y no lo vas a cambiar. Ni tú ni yo, no lo vamos a cambiar, insisto. Lo ideal sería que yo hubiera venido aquí con este libro, hubiera vendido 100.000 ejemplares y no 5.000, o 4.000, o los que hubiera vendido antes ahí en la tele, y yo viniera aquí y, bueno, de la familia Suárez para abajo, todo Ávila estuviera aquí presente para... No va a pasar. Desde que yo salgo en televisión me he dado cuenta de que evidentemente llego a muchísima más gente. Y desde la izquierda tenemos que quitarnos ese prejuicio de que somos más listos que los demás. Hemos sido tan listos, yo soy votante de Izquierda Unida desde el primer día de mi vida y lo voy a seguir siendo a día de hoy, desgraciadamente. No me he quedado. Pero hemos sido tan listos que no nos ha escuchado nadie. De puro listos que hemos sido. Tan listos que no nos ha escuchado nadie. Yo a Pablo Iglesias, que es un personaje al que no le tengo mucho cariño, porque, bueno, a pesar de ser de mi barrio y que me parece que fue muy inteligente en el planteamiento inicial, es decir, oye, que tenemos que entrar ahí porque si no, no vamos a llegar a nadie. Y vamos a estar toda la vida, como dice él, cociéndonos en la sopa esa de la izquierda. Hacemos y somos muy listos y ahora vamos a batir un récord de presentar plataformas de izquierdas a las elecciones. Que vamos a empezar 165. Bueno, pues muy bien. Ya no tienen ni nombre, no quedan nombres para el partido de izquierda. Van a tener que innovar, ni llamarlos Nike ni Adidas en el partido porque no van a quedar. No podemos matar al que se posiciona desde una perspectiva, aunque esté diciendo lo mismo que nosotros. No le podemos matar al que se posiciona, aunque sea, aunque haga un posicionamiento súper básico y en el que digamos, joder, si es que en el fondo no tienes mucha idea de lo que estoy diciendo. Dilo. Y los que estamos detrás tenemos que decir, ole tus cojones por decirlo. Primero, porque tú no estás ganando nada. Si lo estás diciendo porque lo crees y con toda tu buena voluntad. Y segundo, porque joder, ya está bien de ese prejuicio de que parece que el futbolista, su opinión no tiene ningún valor. Pues no tiene ningún valor, o sí. Porque al futbolista no le conocemos. Y a lo mejor el futbolista resulta que está súper formado, que tiene un montón de cosas, o que ha tenido una vida en la que viene de muy abajo y entiende perfectamente de lo que está hablando. Igual que tú, igual que yo. Por ejemplo, yo creo que es un ejemplo de que vosotros, la inmensa mayoría de vosotros, no hubierais venido si yo no salía en televisión en un programa en el que leo un guión y leo chiste. Es así. Y no tratemos eso como un prejuicio, es decir, eso no lo vamos a cambiar. ¿Es lo ideal? No es lo ideal, pero no lo vamos a cambiar. Si no lo vamos a poder cambiar, hostia, vamos a intentar jugar un poco el juego. Jugar un poco el juego para llegar a la gente. Está bien llegar a la gente. Debe ser esta cierta labor de proselitismo que tenemos que hacer a veces desde la izquierda y que es necesaria, o que hacer con inteligencia. Pues la información, por lo que digan algunos tertulianos, pero honestamente lo que diga Eduardo Inda, ¿te parece información? A ver, yo sé que... Pero no, pero ni siquiera mala información. ¿Te parece información? Es que no es información. O sea, Eduardo Inda,
grita y dice chascarrillos porque es el entretenimiento. Pero digamos, todo el mundo sabemos que dice muchas mentiras, Sí. él y algunos más. Pero ¿por qué les dejan decir esas mentiras si Pues, todo el mundo en sabe? primer lugar, porque si hacemos una tertulia de gente muy maja, con un discurso extraordinario, y se sientan en unas 4 sillas y lo ponen el sábado por la noche en prime time, hace un 0,2% y al día siguiente está fuera de la parrilla. Porque es que mucha gente no lo vería, y incluso te digo, mucha gente no lo vería, porque yo la sexta noche no la veo mucho. Pero es que esos programas y determinados programas hechos como nos gustaría a nosotros no tendrían cabida en la televisión comercial, porque es televisión comercial. Televisión comercial que está obligada a llegar a mucha gente. Somos 48 millones, yo me he dado cuenta. Es que como nos dé un INDA en listo, la hemos jodido. ¿Esto está grabado? Bien. He cerrado una cuenta. Por suerte, la gente que opina, o sea, lo que opina INDA lo defiende INDA. INDA, no te creas que... No, si yo no estoy hablando de INDA ni No, estoy pero en el caso concreto de la INDA no se lo cree nadie. Ahí, pues, porque bueno. pues, no, su se lo labor cree como nadie, no se lo cree nadie, pero sale en miles de programas de televisión. y gana su dinero y oye, pues mejor esté ahí que esté en la droga. Pero... Ya, pero es que no solo INDA, es Paco Maruenda, que es el de la razón, el director de la razón. Paco Maruenda al lado de INDA, Paco Maruenda es Pío Baroja al lado de INDA. Porque Paco Maruenda defiende cosas a veces con mucho criterio, y es verdad, porque es una persona que por lo menos tiene una formación y un criterio. Pero, o sea, el mal de la... Y es que además, siento citar a Pablo Iglesias, parece que le tengo un aprecio, pero no le tengo mucho. Pablo Iglesias lo dice, Dios me dé muchos INDAs porque me da muchos votos. O sea, no... Y la sexta noche, si hiciera un debate con una gente muy maja que hablara muy despacito y se dieran pasos los unos a los otros, estaría en la 2, daría un 1% y lo veríamos los 4 que ya han decidido el voto. Es así. La televisión es un entretenimiento. Todo lo que factura tiene una pátina de entretenimiento. Desde el informativo, que selecciona las noticias que quiere y las da de una manera concreta y cada vez tiene más a la espectacularización porque tiene que competir en audiencia. Estoy diciendo que yo no lo estoy criticando. No lo estoy criticando, ¿eh? No critico ni a la sexta noche ni a ningún programa de televisión. Lo que quiero que entienda la gente es que es televisión comercial. Comercial. En televisión española o en Radio Nacional, si va Eduardo Yenda a tal, tú y yo tenemos derecho a cagarnos en la puta madre del director de televisión española. Pero en una televisión comercial, esta es de Planeta. Una televisión comercial es otro mundo. Es una empresa como si tú le pides mañana a McDonald's que te regale las hamburguesas. No te las va a regalar. No te las va a regalar porque las tiene que vender. No te las va a poner de una carne de puta madre porque se ajusta al margen, gana más dinero. Es así. La televisión comercial es lo que es. Yo trabajo en una televisión comercial a mucha honra porque hago entretenimiento. Hago entretenimiento en el que llego a mucha gente y además estoy muy a gusto y me encanta hacer mi trabajo. Empresa, es empresa. Creo que nadie esté enamorado de su empresa. Trabajo muy a gusto y muy bien. Pero una cosa es la televisión comercial y el que tiene contra la televisión comercial, lo que quiere es vender. Y es lógico y es normal. Que debería haber otro sistema, es posible. Que el gran problema es que la televisión pública que tenemos no responde a los criterios de televisión pública. Ese es el problema. Me parece más grave determinar. A mí me parece lo más grave que se ha hecho en España nunca es que Televisión Española compita por los derechos de la Champions League. 50 y tantos millones de euros al año dedicados a comprar fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, pero si te gusta el fútbol de Champions League, clubes multimillonarios de toda Europa con jugadores multimillonarios, si lo quieres ver, te lo pagas. Y si no te lo pagas, lo pirateas. Pero el gobierno de España no se gasta 55 millones de euros al año en comprar fútbol. Eso sí que me parece que es, pero sin embargo, para eso la gente no le indigna, no va a la sede de Televisión Española a manifestarse porque han tirado 55 millones de euros en fútbol. Eso es un desastre. El desastre no es INDA que vaya allí y pegue 4 gritos por 300 euros la noche, lo que le paguen. ¿Sabes? El desastre fue cuando se lo quitaron. Cuando lo daban y se lo quitaron, no usaba la gente. Claro. Bueno, pues el fútbol, y a mí me gusta el fútbol, y a mí me gusta mucho el baloncesto, y estoy dando mucha discusión, el baloncesto y el fútbol no son un bien de primera necesidad, ni son el bien común, ni
ni tenemos derecho a ver fútbol. No tenemos derecho a ver fútbol. Si nos dan fútbol en abierto, nos dan con publicidad, una cadena comercial en la que es un producto comercial. Sobre todo a ese nivel. El fútbol que tú vas a ver al campo y tienes una vinculación personal con tu equipo es otro tipo de relación con el fútbol. El fútbol, a mí ver el Bayern de Múnich o el de Marsella, no creo que haya ningún servicio público o que me lo tengan que dar gratis. Si quiero lo pago, si no, pues no lo pago. Es que no me voy a morir sin fútbol. Me parece muchísimo más grave que Televisión Española se gaste el dinero en comprar deporte, en comprar superproducciones de Hollywood, una cadena de televisión comercial haga el programa que le dé la gana, guste o no le guste. Yo no estaba criticando, yo te estaba preguntando por qué sabiendo que mienten los dejan. No, porque es audiencia. Obvio. Porque es audiencia. Y porque también es verdad que es un juego más o menos justo. Inda está mintiendo y tiene uno enfrente que le puede decir que miente. No es a lo presidente, yo me siento y digo lo que quiero y no hay réplica. Es un programa de debate, le puede decir Inda eres todo. Ese juego es un juego más o menos justo. También cuando hay mucha gente a ver, si queremos hablar de un sesgo ideológico de los medios, a veces tiene un sesgo ideológico de la izquierda porque el tertuliano de izquierda suele ser más listo que el tertuliano de derechas. Y per se, las personas de izquierda no son más formadas que las de derecha. Hay mucha gente de derechas que puede expresar muchísimo mejor las ideas de la parte conservadora de esta sociedad que Eduardo Inda. Yo diría que el 100%. Pero bueno, si no, hay muchas personas que lo pueden hacer. Si se elige Eduardo Inda, también es probable. A lo mejor la derecha esté representada por Inda, tampoco es tampoco hay mucho, pero queréis comprar, yo estoy aquí para firmaros lo que queráis. Muchísimas gracias por venir, de verdad, y gracias por todo. I heard about Johnny a long time ago in a noisy bar from a fine British girl. Rain was pouring down outside. They were playing some rock and roll. Johnny was a simple man.